Permitir que hable de pie y que en primer lugar agradezca este homenaje. Realmente a una persona que se dedica a la universidad, como yo lo he hecho, yo creo que hay que medirla no tanto por tus méritos, concurrir, y eso siempre es opinable, sino por los méritos de la gente que ha trabajado conmigo. Y aquí hay varios de ellos, ¿no? Tanto peruanos, Laura, Carlos, pero no solo, también españoles y otros lugares. Eso, cuando miras atrás en la vida, uno ves el sentido que ha tenido y que ha merecido la pena, que merece la pena todavía, porque aunque esto te suene a partido homenaje, pues siempre hay que seguir en la brecha mientras puedas, y mientras tengas o creas tener capacidad para llevarlo a cabo. Y claro, un congreso en mi honor. Un congreso en mi honor que además es, el sentido que tiene para mí es el diálogo entre España y Perú, entre Perú y España, como quieran. Y eso es la única forma que concibo un saber universitario. Lo concibo desde el diálogo, desde la fuerza de la razón. Y ahí proyectamos el cómo vemos el mundo, el cómo queremos que el mundo esté ordenado, cómo queremos dar respuestas a los nuevos problemas que surgen en el día a día. Y eso para mí es clave. Y eso para mí ha marcado mi vida personal y mi vida académica. La académica para mí tiene sentido América. América marcó mi vida desde el año 86 hasta ahora. Solamente hay un año que no he viajado a América, que fue el 2020, por razones que todos se imaginan y que todos hemos padecido. Y me sentí fatal. Pero yo quería comenzar mi intervención hoy, aparte de verdad, con mi agradecimiento de todo corazón a todos los que habéis hecho posible este homenaje, porque, bueno, no sé, a veces te puedes emocionar y quiero, aunque el emocionarse es humano, quiero contenerme. Bueno, quiero contenerme porque hay que trabajar. Y yo quiero empezar además por mi primera visita a Perú. Mi visita a Perú fue el año 87 y fue aquí, en Lima. Y fue en Lima en aquel momento que era Lima la horrible, no recordar. Fueron años muy duros para Perú. El año estaba Sendero Luminoso por un lado, era el primer gobierno de Alan García, había una crisis bancaria y un montón de problemas. Ahí me invitó el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados, a mí me sorprendió algo, que es de donde quiero sacar consecuencias. Allí lo que se discutía era si el dolo estaba en el tipo o no, lo cual no dejaba de impresionarte que el problema fuera ese. El problema era otro. Y eso nos debe llevar a una reflexión complementaria. Es qué sentido tiene o cuál es la posición que debe tener un jurista. ¿Y qué es lo importante? ¿Estudiar solo las normas en sí mismas? ¿O ver eso y todo lo que le rodea y para qué sirven? ¿Qué sentido tienen? Y el derecho yo no lo concibo sin verlo críticamente, sin verlo en todos sus condicionantes, sin verlo como una herramienta para solucionar conflictos, pero conflictos que están. Y les aseguro que no era un conflicto si el dolo estaba en el tipo. Eso está muy bien, pero no hay que olvidar algo que es importante. Y la dogmática, como actividad, no sé qué voy a decir, ciencia, igual con Bismarck se enfada, pero la dogmática en sí misma es una herramienta que surge de analizar, de aplicar el método de experimentales a los códigos del 19, los códigos del 19, subrayado, y que además responde a esa realidad y que plantea las garantías que deben tener un individuo que es juzgado y que debe el juez resolver en su sentencia. Bueno,
desde eso, que es pasado más de 100 años, hasta hoy, me dirán, todos tendremos excepciones, me dirán, no han cambiado mucho las cosas, perdón, han cambiado a lo mejor la justificación de las preguntas o el momento en el que debo hacerlas, pero no es que de pronto haya añadido 10 preguntas más. Ya he suprimido otras. Es así. Me puede gustar o no, pero esa es la realidad. Yo creo que en ese marco probablemente haya que servirnos esa situación para dar un paso más. Dar un paso más que es ver cuáles son o reflexionar sobre cuáles son los condicionantes que tiene un jurista o que tiene el derecho, que determinan el contenido del ordenamiento jurídico, el cómo en un país, de qué depende. ¿De qué depende su contenido? Pues depende de dos factores claves, dos grupos de factores. Eso quien ha sido alumno mío me lo habrá escuchado un montón de veces. Uno, de los cambios de la realidad. Y dos, de cómo quiero ordenar esa realidad. Cuando cambia la realidad ahora puede que en los últimos 20 años haya cambiado más que en los últimos 200. Bueno, eso ha pasado en un momento de la historia. Hay momentos donde en una década se avanza más que en las 10 anteriores. Y lo hemos vivido ahora, ¿con qué? Con el desarrollo tecnológico, con los riesgos globales, pues que no estaban. El desarrollo tecnológico. Seguramente muchos de los que estáis aquí escuchándome, los más jóvenes, pues no han tenido nunca el privilegio, no sé si privilegio o no, de marcar un número de teléfono girando un disco. Yo alguna vez lo digo a mis alumnos en Salamanca, y parece un resto arqueológico. Bueno, claro, y eso fue ayer. Y el ordenador que ahora tenemos todos en el bolsillo, disfrazado de teléfono, pues antes ocupaba una habitación. ¿Y eso ha tenido consecuencias? Pues claro que ha tenido consecuencias. Estaba hablando antes con una futura doctora que hablaba que iba a trabajar sobre la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia, uno da mareos, porque primero no sé nada. No sé nada de ciber, de delincuencia sí. Entonces, claro, te encuentras en una situación donde los cambios de realidad requieren nuevas respuestas. Y la pregunta es si puedo responder a eso con los códigos del 19, con las estructuras dogmáticas del 19. Me planteo, y aquí hay especialistas, una a mi izquierda y otro más para allá, y muchos más, que son expertos en personas jurídicas. Fenomenal. ¿Y qué pasa? Para responder a personas jurídicas voy a aplicar las estructuras que tenía pensadas para las personas físicas. Cruje algo. Los cambios de la realidad, por lo tanto, condicionan. Luego hay un componente que es añadido. Todos en nuestros países lo hemos padecido o vivido. Son los cambios ideológicos. ¿Cómo quiero ordenar? ¿Cómo quiero ordenar? Es una decisión ideológica, una decisión política. ¿Cómo quiero ordenar la realidad peruana o la española? Claro, ¿eso qué te lleva? A que si hablamos de diálogo entre España y Perú, tenemos que ver si esos grupos de condicionantes son los mismos o no. Podemos quedarnos solo en discutir si el dolo está muy bien donde está o debe cambiar, o si el error de prohibición, si es error de prohibición o no, el error sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación. Pues fenomenal, una maravilla. Pero realmente es el diálogo que tenemos que tener. Eso, la técnica la sabemos ya. Ya sé conducir el coche. Ahora quiero ver qué cilindrada le pongo. Ahora quiero ver más allá. Bueno, y eso es, de alguna forma, el gran desafío que los nuevos penalistas tenéis o tienen. Nosotros ya nos dedicamos ya a la historia, es más cómodo, porque es lo que conocemos. Porque de alguna forma somos historia ya, que es un horror. Entonces, claro, pero para ver el futuro hay que conocer el pasado. Sobre todo, tener explicaciones de por qué las cosas son de una forma o son de otras. Por eso, bueno, a mí no me gusta el hiperpositivismo. ¿Por qué? Porque ha sido, siempre que se ha dado o siempre que nos hemos refugiado en el hiperpositivismo, ha sido por una razón política muchas veces. Vean ustedes una peli que conocen seguro, que es Los juicios de Nuremberg, Los vencedores o vencidos, de Stanley Kramer, del año 60. Y ahí no vean que guapo es fulanito, no. Véanlo con ojos de jurista. Y vean las preguntas que se formulan. Verán. O lean el artículo de Radcliffe, derecho justo, derecho nulo. Y ahí se pregunta qué debía haber hecho aquel juez.
Es decir, no es como lo dice la ley, le condena a muerte. ¿Por qué? Por escribir en una pared que Hitler nos lleva a la derrota y a la destrucción de Alemania. ¿Qué pasó? Que le ejecutaron. Bueno, es eso. Como dice la ley, Vinting creo que les decía, el hablar, el volver a Lis era ser periodista. No sé qué tenía contra los periodistas Vinting, pero el problema es, por tanto, estamos ante una pregunta que debemos todos formular. ¿Cómo quiero ser o cómo quiero actuar? Es tan lícito una cosa como otra. Yo lo respeto, lo respetaré siempre. Pero hay que tener en cuenta esos dos bloques de condiciones y ser coherentes con ellos. Claro, el modelo de Estado ha tenido consecuencias. Claro, un montón. Yo voy a referirme sobre varias cosas. Diálogo con unos peruanos, o que creo yo que son de Perú, pero también son de España. Uno, la legitimación del recurso al derecho penal. Este tema siempre me ha preocupado. ¿Por qué? ¿Por qué puedo castigar? ¿Quién tiene que estar legitimado? Y ahí tenéis siempre dos tipos de legitimaciones que pueden quebrarse. Y se quiebran, la justificación del derecho desaparece, del derecho a castigar. Uno, que esté legitimado el legislador mismo. No basta que diga, no, yo como soy dictador hago las leyes que me da la gana. Pues hará usted lo que le da gana, pero eso no es, está carente de legitimación. Y dos, como tengo mayoría absoluta, pongo los contenidos que quiero. No, mire usted, ese es otro tema. Es la segunda legitimación. El segundo bloque de legitimación. Tú no puedes saltarte de esto. No, tendrá que legitimar la Constitución también, obviamente. Es decir, siempre hay una cadena de preguntas que condicionan una a la siguiente o a la anterior. Y eso no lo podemos olvidar. Claro, ¿cuál es el programa penal de la Constitución? Primero, que la Constitución esté legitimada y sea tal. Yo a unos alumnos peruanos que tengo por ahí, siempre les he recomendado que lean un artículo que marcó mi vida académica. Porque cuando yo estudié en España no había Constitución. Fijaros qué mayores. Porque no basta con decir esto es la Constitución. Y no es que con que poner a una ley que pueda, es algo más. Cuando hubo Constitución hay un artículo famoso de Eduardo García de Enterría que se llama La Constitución como norma jurídica. Eso hay que leer. Eso hay que leer. Porque te explica lo que es algo que a mí me preocupa siempre, que es el contenido material del derecho. No basta con decir que esto es una ley, es algo más. Un acto legislativo tiene más cosas que responder. Su legitimación va más para allá. Claro, y eso ¿a qué está vinculado? Pues al modelo de Estado. El modelo de Estado que tenemos, y se ha mencionado ya hoy aquí, pues el Estado, siempre le ponemos varios, Estado de Derecho, luego le ponemos social, luego democrático. Claro, el problema es que también hay que dar contenido a esas cuestiones. Y cada uno de esos modelos de Estado, o cada uno del derecho que corresponde a ese modelo de Estado, tiene consecuencias sobre el derecho penal. ¿Cuál es el elemento común a todos? La raíz común. Es el siguiente adjetivo, el siguiente término, nace o se crea para resolver los problemas no resueltos por el anterior. Decía un catedrático de Salamanca, fue asesinado trágicamente, que es Monsi Valiente, decía que el origen del Estado de Derecho, vinculado a la Revolución Francesa, tenía un problema de origen, que era que es la revolución de la burguesía. Y la burguesía lo que quería era tener los privilegios que tenían los aristócratas. Y una vez que los consiguieron, se olvidaron de que aparte de eso había vasallos, había esclavos. Y eso trasládenlo, siento decirlo, poco o mucho conocimiento de la realidad latinoamericana, trasládanlo a sus países. Al resto. La independencia, pues eso, una opción de los llamados los españoles de ambos hemisferios que decía la Constitución de Cádiz, pues los de nosotros, los del otro hemisferio, los de donde estamos. Pero claro, no eran solo los criollos que son los que realmente realizan los movimientos independentistas, no son los únicos habitantes que había en América, había otros antes. Y eso es algo que todavía aparece. Aparece cómo, es decir, qué contenido tiene el carácter democrático del Estado en América Latina. ¿Qué contenido damos al Estado de Derecho? Vemos claro, son derechos frente al Estado. Siguiente paso, Estado social. ¿Y ahí qué consecuencias va a tener? Pues vamos a tener los bienes jurídicos colectivos. La ocupación positiva o el democrático. ¿Dónde vamos a ir?
Bueno, las minorías. ¿Y democrático qué sentido puede tener aquí? ¿Tiene sentido el pluralismo jurídico que aparece en más de una constitución antigua? Eso algo habrá que decir. Claro, el pluralismo cultural tiene connotaciones no ya aquí, que siempre las ha tenido, sino incluso en Europa con connotaciones que antes no tenía. Porque Europa, y eso siempre lo reitero, era hasta hace 80 años un exportador de población. Y de pronto ha pasado a ser importador de población. Exportador de población, ¿qué quiere decir? Mire usted que aquí no se incorporan ideas nuevas, son las que tenemos de 500 años anteriores y, bueno, pues se va, todos, pues, si te digo un judío cristiana o como lo quieran llamar. Pero de pronto te llegan personas que vienen con otro ámbito cultural, que vienen de África profunda o que vienen de antiguas colonias africanas, tal. Y ahí no crean, el problema no es, con América Latina el problema es mínimo en ese sentido. El problema grave es con el mundo islámico, el problema grave es con África, etc. Eso es una realidad que hay que abordar. ¿Qué respuesta da el derecho ahí? ¿Nos sirven las viejas herramientas? ¿O tenemos que dar las nuevas? Luego habrá que ver. Bueno, los nuevos delitos, dados a la evolución de la sociedad y todas esas cosas, perfecto. El Estado tiene sus grupos colectivos y ahí tiene nuevos delitos que antes no estaban, porque la norma te lo impone, pues medio ambiente, globalmente considerado, derecho penal económico, que saben mucho más de lo que puedo saber yo, y eso te plantea ya un nuevo problema de cómo articulo la responsabilidad ahí, qué hago con las normas jurídicas o no, es una cuestión que antes no estaba, y que está en Perú y está en España también. Y además que parece que esos nuevos delitos algunos tienen dimensión internacional. Y dimensión internacional te plantea una realidad muy diferente a la que hay. Porque resulta que el derecho internacional, el derecho penal internacional, o el derecho internacional, que era un derecho que regulaba relaciones entre Estados, desde los juicios de Nuremberg tiene nuevos actores. Que son personas físicas, personas jurídicas. ¿Qué respuesta tengo? ¿Me sirve la del idealismo alemán? ¿Cómo articulo eso con la soberanía? Porque claro, ocurre algo además, que es completar, que no viene en el artículo probablemente no creo recordarlo, haberlo leído en el artículo de Enterría sobre Constitución. Es que la Constitución no solo es los 100 y pico o 200 artículos o 80 artículos del texto que tenéis delante o que tenemos delante en España o en Perú o en Brasil o donde fuere, sino que además hay otros textos externos a veces superiores al propio Constitución. Las declaraciones de derechos, el convenio de los tratados de Viena del año 69. Claro, son normas de carácter que pueden condicionar al Tribunal Constitucional el contenido del derecho nacional. ¿Y eso cómo casa con la soberanía? Es un concepto, una idea muy desarrollada del 19, vinculada a cuando se construía el Estado. Las fronteras son del 19, pero ahora vamos por encima de las fronteras. Bueno, ¿qué pasa ahí? Pero además hay otro factor, que los bienes jurídicos individuales también se han, en algún caso, reinterpretado. Y ahí aparece una vieja cuestión, tan vieja como el propio derecho. Es decir, está vinculada al origen de la soberanía. El origen de la soberanía, hasta el siglo XVIII, teóricamente se establecía que venía de la divinidad. Y eso penal, ¿qué consecuencia tenía? Algo era delito porque era pecado. Delita quia peccatum es. ¿Eso qué te ponía? Ponía en primer plano la relación entre la ética y el derecho, o entre la religión y el derecho. Cuando cambio de ese origen de soberanía y para ser la colectividad, para ser los nacidos en un lugar, la nación viene de nacer. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Laiquizo el derecho. La justificación ya no está en que algo sea pecado, sino que sea dañoso para la comunidad social o como quieras llamarlo. Lo cual me abre otro escenario. Otro escenario que me tengo que tener nuevas respuestas. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo los conflictos que éticamente son disvaliosos, pero que requerían una revisión? Algo que es... El debate latinoamericano está todavía en primer plano y ahora parece que en Estados Unidos aparece el aborto. Un ejemplo. La eutanasia. Yo qué sé, el delito de adulterio, cuando existía. La relación homosexual entre adultos, cuando era delito. Eso hay que reinterpretarlo. ¿Qué valor tiene el consentimiento? Es la tesis de Romicha.
la información alemana recordarán el famoso anuncio de un alemán que pone un anuncio en las redes donde sea, que que pide un voluntario para ser devorado por él, pero devorado de comérselo, no sexualmente, sino devorarle físicamente. Y tiene candidatos y lo graba y se lo come. Es delito. Se consentía, se dejaba comer si estaba deseando. El caníbal alemán. Claro, es decir, que es temas que parecen que están resueltos de toda la vida, pues no. Resulta que hay que revisarlos. Y yo sigo pensando que hay que volver a desembarcar, debe desembarcar la política criminal en la dogmática. Hay que volver de alguna forma a Lis. Yo ahí planteo a través de Roxin, sí, pues creo que da una orientación distinta a la que se había planteado durante décadas. La dogmática había sido un refugio para no hablar de las cosas que pasaban alrededor. Y entre el dolo y el tipo, por eso empezaba yo hablando de esas cosas. Y hablar un poco de la pena de muerte. Soy muy antiguo, hay que volver a hablar. Vamos a ver, siempre el derecho penal históricamente ha venido marcado por las penas corporales. Durante mucho tiempo, históricamente, estaba vinculado esa opción justamente a la pena. Y la pena de capital hay que vincularla a los fines de la pena, un montón de discusiones que ustedes me consta que tienen, porque lo he leído. O sea, la pena de muerte en el Perú, pues piensen en cómo fue la ejecución de Tupac Amaru en Cuzco en las últimas décadas del siglo XVIII, o la última que hubo fue la de Vargas, ¿vale? Alfonso Vargas, que fue el año 79, que fue ejecutado por ser espía de Chile. Del 79. Y bueno, en España pues se fue de los autos de fe masivos. Pasó en mi ciudad de origen, Valladolid. Está en una novela magnífica que se llama El hereje, para ver cuál era la realidad ahí. Las ideas. Ser quemado por pensar, por ser protestante, luterano. A la ley Pulido. La ley Pulido de 1900 es la ley que establece que la pena de muerte deja de ser pública. Pasa a hacerse ya en ejecutarse en la cárcel. Bueno, es el esquema. Prioriza el valor simbólico del derecho. El derecho penal siempre tiene un valor simbólico. Es un valor simbólico además que lo da la propia sociedad. Ustedes señalan al que ha estado en la cárcel, le señalan. Al que le han puesto una multa de tráfico no le señalan a nadie. Incluso si me apuran, al gran corrupto sí, pero al pequeño corrupto, bah, pasa nada. Pero que ha estado en el banquillo, querido amigo, eso sigue teniendo efecto negativo social. Porque el derecho penal simboliza lo que es importante, o al revés, lo que es más grave porque daña lo más importante. Y eso sigue estando presente. Claro. ¿Y qué camino tengo ahí? ¿Por qué? Y ahí tienes la dramática necesidad famosa del párrafo correspondiente del proyecto alternativo alemán, la dramática de una sociedad de seres imperfectos como son los hombres, Ursi a morir. Pero también junto a ello otro camino, que es lo de las ventanas rotas, broken windows, ¿no? Sí, hay que ser duro. Es el antiguo alcalde de por favor, 5 minutos para concluir. Antes acababa tarjeta amarilla o tarjeta roja, ahora es tarjeta blanca. Bueno, pero como soy el homenajeado 7 minutitos, no hay ningún problema. Bueno, entonces, sigamos. Perdón por la... Estos son disciplinas. Laura me cede ya aparte. La tecnología y yo siempre estamos muy pequeños. Entonces, el valor simbólico está ahí. Había Pacheco, creo recordar, que decía que era el escaparate de lo que es importante para una sociedad. Bueno, y eso ahora, yo sé que ustedes tienen, igual que en España ocurre, hay movimientos populistas que reclaman mayor dureza al derecho penal o incluso pues volver a la pena capital. Entonces, eso vamos a decir algunas palabritas.
Vamos a ver, hay textos internacionales que condicionan. Por eso les he dicho lo de que la Constitución no es solo el texto de la Constitución, es algo más. Usted tiene la Convención Americana de San José del año 69, que en su artículo 4 habla sobre el derecho a la vida. Y ahí está una tesis abolicionista, no todo lo radical que hubiera sido deseable, porque querían que la aceptación de Estados Unidos y de los países de origen anglo que hay en el Caribe, con escaso éxito, porque ellos siguieron haciendo la guerra por su cuenta en el tema de la pena. Pero, ¿qué te dice? Si usted ha abolido la pena de muerte, no puede volver a ella. Eso es importante. Si toma decisiones de abolición, no puede retornar, porque eso va a afectar a pena. Además, luego hay un segundo texto complementario, que es el Protocolo de Asunción del año 90. En el Protocolo de Asunción es ya directamente abolición de la pena capital. Y ese protocolo no está firmado por Perú. No está firmado ni por Perú, ni por Colombia, ni por Bolivia, ni por El Salvador, ni por Guatemala. Algunos por razones exóticas. Colombia tenía aprobada la ley, pero la anuló el Tribunal Constitucional porque la habían votado un día que no tenían que votar. En lugar de un jueves cuando estaba, como habían acabado el miércoles pronto, también la pusieron, les parecía que estaban de acuerdo, la recurrió a alguien y la anularon. Y Bolivia se aprobó por ley. Yo he tenido visto el texto de la ley, pero no se ha presentado nunca. No me consta que se haya presentado al organismo internacional, a la OEA, ese texto. Pero bueno, ahí está. Sí importa que el protocolo de asunción lo que establece es que puede un Estado reservar, hacer salvedad en el artículo 2, de que los Estados firmantes pueden reservarlo para tiempo de guerra. Bueno, esa es la situación internacional de América Latina. ¿Cómo es la pena de muerte en Perú? Yo he mencionado que la última ejecución fue en el año 79, que es la de Alfonso Vargas Garayar, y luego las constituciones siguientes, la constitución del año 79 mismo, ya dice en el artículo 275, no hay pena de muerte sino por traición a la patria en caso de guerra exterior. Eso es el punto de partida. La siguiente constitución, que es la del año 93, introduce ese momento que he mencionado en las primeras palabras del Sendero Luminoso, del terrorismo Sendero Luminoso, introduce ya algo más. Dice, y el terrorismo conforme a las leyes tratados de los que Perú es parte obligada. Claro, eso abre un debate en la doctrina penal peruana, donde hay un artículo muy interesante de Hurtado Pozo, donde plantea sobre si podría, ante esa situación, como la Constitución lo permitía, pues lo que vamos a incorporar la pena capital para los casos de terrorismo. Y con razón dice que eso llevaría a una situación que sería tener que denunciar la Convención de la OEA. ¿Por qué? Porque había dicho que si usted estaba no podía volver a hacer crecer la pena capital o a incorporar la pena capital cuando no la tuviera. Y para el terrorismo no la tenías. Con lo cual, además había una opinión consultiva de la Comisión Interamericana planteada por Colombia, donde dice, si usted hace eso, pues, echamos del grupo. Está quebrantando las reglas que se comprometió a plantear. Bueno, ese es el esquema. Y de hecho, ¿qué ocurre? Pues que realmente no se modifica el Código Penal en ese ámbito y sí que se utiliza la pena de prisión perpetua, pero no la pena. Bueno, en España las últimas ejecuciones fueron en el año 75, en septiembre de 75 fueron 5 ejecuciones el mismo día, de 3 miembros de un grupo terrorista que era el FRAP, el Frente Revolucionario Antipatria, Frente Revolucionario, y FRAP, no me acuerdo la P que significa, y el otro era, y 2 miembros de ETA. Y eso motivó una crisis internacional muy fuerte para España, y Franco muere 2 meses después, el 20 de noviembre de 75, y la Constitución aprobada en el año 78, en su artículo 15, como pueden leer, dice, todos tienen derecho a la vida, tal y tal. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra. Dejaba una puerta abierta. Y de hecho el Código de Justicia Militar la ha utilizado. Y en el año 95 hay una ley orgánica aprobada por las Cortes Españolas por la que se abole definitivamente la pena de muerte. Es decir, la Constitución permite, pero no obliga. No es que diga, está obligado a tener pena de muerte para el tal, no. Puede usted tenerla. Pero el legislador español, como un criterio, renuncia a ello.
sería deseable para los que estamos en cuestiones abolicionistas que en una futura reforma de la Constitución también quitaran eso. En Perú, bueno, pues hemos hablado del populismo punitivo. En un libro muy interesante, hecho por el Poder Judicial hace un par de años, que viene sobre todas las ejecuciones que ha habido en Perú, habidas y por haber, viene un último capítulo donde vienen los intentos de reintroducir la pena capital. Y ha habido exactamente 33 intentos de reintroducir y, por el contrario, 3 de derogarla totalmente. Ninguno ha tenido éxito hasta ahora. Claro, en España, en cambio, el populismo punitivo, ¿dónde ha radicado? Pues en el 2015 se introdujo la pena de prisión perpetua revisable, lo cual me abstengo de comentar porque hablaría hablar otros temas. Pero en una situación análoga que es en Colombia, el Tribunal Constitucional colombiano anuló la decisión de reformar la Constitución colombiana para introducir la pena, este tipo de pena de por vida. Sí, y voy acabando por si no se enfadan todos los miembros de la mesa. Hay dos cuestiones que es importante para cerrar. Uno ha llamado la pena de muerte sin sentencia. Es decir, hay dos supuestos, porque pareciera que esto es un paraíso abolicionista toda América Latina, y no es así. No es así porque hay, por un lado, linchamientos, por otro lado hay pena de muerte hecha desde el poder, o ha habido pena de muerte, sin sentencia, pero ejecutada por quien tiene el poder. Los linchamientos tienen un pequeño problema, un pequeño, que es la ideología que hay sobre ellos, es la ausencia del Estado. Al no tener, hay una vieja obra de teatro de Lope de Vega que reproduce un caso real que se ha producido 100 años antes, que tiene el nombre de un pueblo de la provincia de Córdoba, que es Fuenteovejuna, donde matan al comendador, que había hecho grandes excesos, y los reyes católicos mandan a un juez para que aclare quién lo ha hecho. La tortura, etc. Y todos responden lo mismo. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. El pueblo entero. Jamás hubo nadie que dijera quién lo hizo. Pero la justicia por su mano. Se planteaba interrogantes duras esas. Y la ausencia del Estado no quiere decir que no haya poder. Pero si el Estado no está, alguien lo va a ejercer. Y la falta de confianza del Estado, en el Estado te lleva, o la no presencia, te lleva a linchamientos que pueden acabar incluso con la ejecución de Es falso, no es lo mismo, creer que eso es la justicia de los pueblos originarios. No es coincidente, de que pueda darse. Y eso plantea una cuestión vinculada al pluralismo jurídico que varía por sí solo toda una intervención. Ustedes lo tienen recogido en el artículo 149 de la Constitución, tienen ahí, donde hace una referencia a las rondas campesinas, que es algo que va a actuar, es importante considerarlo dentro de esa vinculación a una de modo de privatización, de alguna forma, de la presencia del Estado. Es decir, las rondas campesinas surgen en Perú, ustedes lo saben mejor que yo, en los años 70. Hay un antecedente en España, que son los somatenes, en la época de la dictadura de Primo de Rivera, en los años 20, que era también para actuar en el mundo rural. Especialmente en el mundo rural, que a veces está vinculado también a poblaciones indígenas, pero era caseríos o lo que fuera. Y son distintas, no tienen la misma estructura en general, puede ser un ordenamiento en cada cuestión, y sí que hay un reglamento general de principios del siglo donde se da consistencia o base legal a esta situación. Bueno, ¿es una forma de frenar linchamientos? En mi opinión, sí. Porque supone una actuación donde no está el Estado o no está con presencia, una vía para solucionar conflictos de determinada proximidad. ¿Puede haber excesos? Vale, puede haberlos. Más lo hay si no están. Es distinto las rondas campesinas, usted mejor que yo, que los comités de autodefensa. Eso está creado en la zona de Ayacucho para el tema de su día de lucha contra el Sendero Luminoso. Y sí, en la última referencia que yo quería hacer en este ámbito es a una página web que se llama Chapatucho. Sí, ríanse, pero cuando el mensaje que lanza la interesada, que es esta señora Cecilia García, era chapa tu choro y déjale de tetrapleje. Es una llamada al linchamiento, que probablemente tenga además, tiene una cierta, la opinión pública es muy maleable.
situaciones de inseguridad, si machacas con inseguridad, ya estamos inseguros. Y como no está el Estado, pues lo hacemos nosotros. Y si te roban, pues le pegas una paliza y si le dejas tetrapléjico, pues mejor, porque si no robar más. Eso es intolerable. Eso es delito. Delito. Elija el tipo que más le gusta. Claro, una cuestión muy simple, que es el tema del pluralismo cultural, que tiene distinto sentido en Europa que aquí. En Europa está vinculado sobre todo a los delitos de lesiones vinculadas a la violación del clítoris de las culturas africanas, y se mantiene un tema a veces de error, que es aquí ustedes lo tienen en el artículo 15, tienen también regulado, siendo doctrina de Zaffaroni, cuestionando alguna cosa que ha preguntado Pozo, que es sobre el error con motivación cultural. Usted, de acuerdo con mi cultura, eso en Europa y en España en general se ha resuelto a veces vía error de prohibición. Cuando el tipo es que, mire usted, yo vengo de Zambia y acabo de llegar y yo creí que aquí está permitido, en mi cultura lo está. Bueno, ahí hay un tema añadido, cuando se hace por convicción, es un tema que nos llevaría en sí mismo un gran debate, porque está vinculado no solo a ese ámbito, sino también, por ejemplo, al supuesto de testigos de Jehová y transfusiones de sangre. Hay una serie de cuestiones vinculadas al multiculturalismo que antes no existe. Y para concluir, una pequeña referencia a las ejecuciones desde el Poder Judicial, pero sin sentencia. Aquí es lo contrario, aquí no es la no presencia del Estado, aquí es la presencia del Estado. Aquí es el uso pervertido del poder, o desviado del poder. Es el caso Barrios Altos. Y eso tiene una repercusión en toda América Latina, no el caso de Barrios Altos, que también, sino lo que es esta ejecución, estos excesos punitivos, delitos a veces en cadena, cometidos por quienes están en el poder en un momento histórico muy concreto de gobiernos militares en muchos países americanos, o de conflictos internos, por el caso de Colombia, por ejemplo, que te lleva también a que cómo pasas de la situación de dictadura a democracia, qué consecuencias tiene sobre los excesos cometidos, los delitos cometidos en la época dictatorial o de conflicto. Y usted habla todo el tema de la justicia transicional, sobre que hay una jurisprudencia muy importante de la Corte Interamericana. Hay el caso Almonacid versus Chile, el caso Barrios Altos, el caso Gómez Lund versus Brasil, etc. Hay tres o cuatro sentencias claras. Lo que es importante, y acabo ahí, lo que es importante tener claro que la justicia transicional es una historia distinta en cada país. ¿Por qué confluyen dos cuestiones? Exigencias políticas muchas veces y exigencias jurídicas, que no son evidentemente obstáculos jurídicos. Son las leyes de autoamnistía, la prescripción, un montón de factores. Eso, la respuesta es diferente en cada caso, porque es distinta la situación, y eso la profesora de la UNED de Madrid, Elena Masculán, que es de origen, es nacida en Italia y que fue alumna en Salamanca, de grado. Y dice, no, es distinto si la ley de autoamnistía está hecha, es de autoamnistía, o es de amnistía después por un gobierno democrático. Si tiene legitimidad de algún modo eso. Falta un tema distinto, que es desde el punto de derecho penal internacional, si cabe o no delitos son jus cogens ser amnistiados, meternos en problema. Y como ven, el diálogo sigue siendo necesario. Los problemas son distintos, porque la realidad puede serlo. La realidad económica o la realidad política. Pero, por un lado, la técnica, ahí la tenemos. Tenemos que dar respuesta con nuevas herramientas o evolucionando las que tenemos. No podemos decir que me sirve lo que yo hago, el A mata a B, para cualquier supuesto penalmente relevante en el momento actual. No puedo desconocer cómo es la realidad de un país, cómo es la realidad internacional. Es distinta de un momento a otro. Y puedo desconocer la ideología. Puedo desconocer el cómo quiero ordenar esa realidad. Es importante el diálogo. Es importante el diálogo de tú a tú, no el diálogo de venir aquí con el complejo de conquistador. No, la solución que tenemos es esta. No. Quienes conocen la realidad son ustedes. ¿No? Yo la conozco de referencias o de amigos o amigas que me lo cuentan. Pero hay que vivirlo. Y las respuestas están ahí. Las reglas ahí. ¿Hasta dónde puedo llegar? Ese es el. No olviden que el derecho penal tiene siempre dos vertientes. Una vertiente que es un elemento de protección, de garantía de la convivencia,
pero también es un ejercicio de autolimitación del poder. El derecho penal subjetivo, que tenía que quería decir, es que cuando dices es que hasta aquí puedo llegar, no de otra manera. Ustedes, yo, ciudadano, puedo ver el derecho penal como una víctima, que garanticen la seguridad y todo lo que quieran, o como futuro delincuente, porque ustedes y yo podemos ser delincuentes. Espero que no, pero bueno, nunca va, hay que hacer verdades absolutas. Muchas gracias y de verdad, gracias a todos por este congreso y por su atención y perdón, mis compañeros de mesa, por haber pasado.